Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo Buenos están? días, Lisa. Buenos Me da un días. gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca de 20 personas, solamente 3 personas han registrado la asistencia, ¿no? Como ustedes saben, la anterior semana nosotros revisamos algunas características importantes de los aztecas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las características más sobresalientes que estudiamos de los aztecas? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica Ortega? Profe, Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señorita Angélica. buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, parece que no está la... Lice, buenos días, dígame. Dígame, Excelente, licenciado. muy bien. Cuando nosotros hablamos de la civilización azteca, ¿cuáles son las características más importantes de esta civilización? Señorita Angélica. Sí, ¿no? ¿Me escuchan, por favor? La- Sí, no, parece que tenemos problemas de la conexión, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan ahí? Excelente, muy bien. A ver, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos directamente de los aztecas, ¿no? Hacemos referencia a una serie de características en el caso de la religión como tal, ¿no? Hablamos también de la ubicación y sobre todo también hablamos acerca de los aportes que los aztecas nos dejaron, ¿no? Por ejemplo, una característica de los aztecas, ¿cuál es? 10 en este momento, si no, vamos a hacer un pequeño trabajito para el próximo viernes. Tenían sus propias Fue creencias y divinidades de la fue una cual civilización más importante de dominan. América. Ya, muy bien. ¿Qué dios, qué tipo de dioses o qué Tenía sus dioses propias nomás tenían los divinidades. aztecas? Tenía sus propias creencias y divinidades. Ya, muy bien. ¿Dioses como cuáles? Una, El una, dios es cua- Quetzalcóatl. Dioses de la agricultura, El Excel, dios el dios de la lluvia, muy el dios de la bien. muerte. Dios de la muerte. Excelente. Si bien es cierto, estos dioses prácticamente contaban con una representación propia, ¿no? Es decir, para todas las actividades, obviamente, estaban incluidos los dioses, ¿no? Si bien es cierto, estos dioses prácticamente cumplían roles fundamentales en la celebración directamente de los templos, ¿no? Las pirámides escalonadas. Los aztecas, ¿en qué territorio se ubicaban? en el territorio de Flores, De México, 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 con la en el Valle de México. Valle de México. Excelente, muy bien, en el Valle de México. Si bien es cierto, los aztecas también trabajaron en números vigesimales. Cuando yo digo números vigesimales, ¿a qué me refiero? que trabajaban como es de los números de par, números en par. Ya, excelente, muy bien, 10, 20, 30, excelente. Si bien es cierto, pues una serie de acontecimientos y aportes nos dejaron los aztecas, ¿no? La construcción de templos, hablamos de los rituales. La pregunta es, ¿sacrificaban a las personas? Sí, Sí, Lice. sí, 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 significaba. Licen. Excelente, ¿practicaban el canibalismo? Sí, también practicaban el Sí, canibalismo. Licen. Licen. Excelente, muy bien. ¿Con qué fin sacrificaban a las personas?
por dar tributo a los dioses para que puedan tener, digamos, lluvias, que tengan buena agricultura, que crezca todo, sean las lluvias, todo eso pedían a los dioses, por eso hacían los sacrificios. Excelente, muy bien. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a revisar directamente de una de las culturas más importantes de América del Sur, ¿no? Y una de la cual directamente estuvo en nuestros territorios y fue de las más extensas, ¿no? La civilización de los incas, ¿no? ¿Qué logramos destacar de estas imágenes? Aquí. Su vestimenta. Muy bien, la vestimenta, excelente. ¿Qué más? Que De están pronto la adorando. imagen que estaban llevando a un rey Listen. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más logramos determinar en esta imagen? Aquí, justamente aquí. Que están adorando al sol, me parece. Excelente, muy bien. Tal vez Tenemos como un ritual. como un ritual, una ceremonia, excelente, ¿no? Tenemos la representación de colores vistosos, tenemos directamente la forma de cómo ellos se vestían, ¿no? Acá, ¿cómo se llama este sitio en donde prácticamente se encontraban los incas? El Cusco. Machu Picchu. Casi, casi muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo es Machu el nombre? Picchu. Machu Picchu, señorita Noroña, muy bien, excelente, que prácticamente era el sitio en donde estaban los incas, ¿no? Algo que mencionar acá, se dice que si a esta imagen, la que tengo aquí, giramos prácticamente la partecita de acá, muestra lo que es un rostro de una persona. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Sí, 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 licenciado, sí. Ya puede variar un poquito, ¿no? Pero en fin, aquí en el territorio, en la capital más importante que tenían los incas, ¿no? Aquí tenemos lo que son personas vestidas de otros colores, podemos ver aquí al emperador o al jefe inca o el zapa inca que se le conoce, que prácticamente era llevado pues a brazos de sus esclavos, ¿no? Y en este caso, uno de los consejeros, por decirlo así, del monarca, era prácticamente los sacerdotes o los chamanes que también eran conocidos, ¿no? Muy bien, pasamos por favor. ¿Quiénes eran los incas? Me ayuda por favor el señor Andrés Shingre, por favor, en la lectura. Profe, buenas tardes, compañeros. Buenas ¿Quiénes tardes. eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentaron en Sudamérica desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro. En el siglo XVI, esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el aquechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía, y además influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, aquí podemos abarcar, ¿no? Que los incas directamente fue una cultura extensa y grande que obviamente se asentaron directamente desde el siglo XIII hasta el siglo, en este caso, XVI, cuando prácticamente llegaron los españoles, ¿no? Y obviamente el español, en este caso, que tuvo un contacto con los incas, fue Francisco Pizarro, ¿sí? Bien, aquí también podemos determinar que la población de ellos eran 10 millones de habitantes. O sea, es decir, era una población bastante extensa, bastante grande, ¿no? Por ejemplo, haciendo referencia aquí al Ecuador, ¿cuántos habitantes somos aquí? 17.000 millones de habitantes. Ya, muy bien, cercano a los 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces, miren, realmente los incas eran
una población bastante extensa, ¿no? Y obviamente mantenían su propia sociedad, mantenían lo que es su propia religión, sus propias actividades y las formas de adoración, ¿no? Aquí también podemos mencionar de que ellos hablaban el quechua, ¿no? Hablamos también de que generalmente cuando llegaron los españoles, los incas contaban con un estado bastante avanzado, ¿no? Contaban con diferentes técnicas para la agricultura, contaban diferentes formas para tener lo que era una numeración en la matemática y sobre todo el estudio directamente de la astronomía, ¿no? Que era una forma para determinar directamente cuándo la Tierra era fértil, ¿sí? Aquí también podemos encontrar lo que es una imagen representativa del chamán, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, ellos contaban con plumas, con colores vistosos, haciendo pues referencia directamente hacia un dios, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde representa directamente la salida de Machu Picchu y de cómo ellos directamente vivían, de cómo ellos directamente lograban establecerse dentro de su territorio, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos mencionar la ubicación exacta de esta gran cultura, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Antonio Candelejo, por favor, ¿estamos ahí? Sí, profe. Por favor. Ubicación. Ya, ubicación de los incas. La cultura indica que se encontraban alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, en el actual Perú. Esta se extendió desde el sur, de la cual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión, una extensión total de mayor a los 4 millones de kilómetros cuadrados de entre sus principales ciudades de la civilización. Inca se encontraba Cusco, capital de Imperio Inca, Kenco, Sancayuaman, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si nosotros hablamos directamente de la ubicación, ¿no? Aquí directamente se extendía por Bolivia, por Perú, Ecuador, Colombia, el norte de Argentina y Chile, ¿no? La extensión estaba más de 4.000 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, se menciona que el origen de los incas estaba directamente en el lago Titicaca. ¿Dónde o en qué país queda el lago Titicaca? En Y Perú. en este momento, no queda en Perú, En Bolivia. en Bolivia. Excelente, ¿no? Que de ahí directamente se menciona el origen de los incas, ¿no? Justamente aquí encontramos lo que es una imagen, ¿sí? De la ubicación. Miren cómo era el extenso territorio que contaban los incas, ¿no? Era bastante grande, ¿sí? Obviamente para abarcar directamente lo que son 10 millones de habitantes, netamente que el territorio tenía No que se ser entiende. grande, ¿no? Excelente. Sí, dígame. Y esto del lago Titicaca, o sea, no lo sé, verá, esto no es compartido con Perú y Bolivia, o sea, más o menos tengo así una idea, sí. Ya, excelente. Bien, acá en Bolivia directamente pues se menciona que fue el origen de la civilización inca, ¿no? En el lago Titicaca. Ahora, en el Perú, si bien es cierto, el Perú y Bolivia obviamente pues mantienen lo que son cercanías, ¿no? En Perú, en este caso es simbólico porque se asentó directamente en la capital de ellos, que era el Cusco, ¿sí? Que era el sitio en donde prácticamente fue la capital del imperio inca. ¿Cuál fue la situación acá? Que prácticamente los incas de esta partecita de aquí, ¿sí? Lograron extender todo su territorio conquistando, ¿no? Recuerden que los incas prácticamente eran una sociedad guerrera, es decir, que iban conquistando territorios y aquellas personas que directamente eran capturadas por ellos eran necesarios pues para los trabajos forzados directamente dentro del estado como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el océano que tenemos aquí? Pacífico, Pacífico. El Océano Pacífico. Acá, Atlántico, el Océano Atlántico. Atlántico. Excelente, muy bien. Entonces, prácticamente ellos también se abastecieron de las costas, ¿no? Muy bien.
Pasamos directamente a algunas características importantes de los incas, ¿no? ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? Yo le hice. Sí, la señorita Lidia, por favor. Características de la cultura inca. Listen, otra compañera le dijo yo, pero si gusta yo leo, sí. Características de la cultura inca. Entre las principales características que destacan de la cultura inca se encuentran: eran politeístas, es decir, creían en varios dioses como el dios del sol, luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuesta a la fuerza, en su mayoría eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Poseían un grupo y fuerte ejército con armas, estrategias y tecnologías avanzadas para la época. Tenían una amplia práctica artística, practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería y platería, textilería, música, danza y literatura. Ya licen. Ya licé. Excelente, señorita. Muy bien. Muchísimas gracias. 10. Bien, ahora, si nosotros hablamos directamente de sus características, ¿no? Eran politeístas, directamente creían en varios dioses, ¿no? De igual manera como las aztecas, como los mayas, directamente representaban a los fenómenos de la naturaleza con dioses, ¿no? Por ejemplo, un dios importante de los incas, ¿cuál será? El El sol. sol. ¿Con qué nombre conocían los incas al sol? El Inti. El Raimi. El Inti. El Inti, muy bien. Inti Raimi significa la fiesta del sol. Excelente. Luna. A la luna, ¿con qué nombre la conocían? Mamaquilla. Excelente, muy bien, Mamaquilla. Y así, una infinidad de dioses que los incas también llegaron a tener, ¿no? Era una sociedad esclavista, es decir, que utilizaban a las personas que generalmente conquistaban de algunos territorios para hacerlos sus esclavos, ¿no? Y sobre todo eran utilizados también para los sacrificios. Ahora, si bien es cierto, los incas generalmente sacrificaban a los niños en eventualidades, ¿no? Es decir, directamente cuando existían tiempos de hambruna, generalmente sacrificaban a los niños, ¿no? Pero era muy raro hacerlo, pero de igual manera lo hacían, ¿no? Acá, su economía se basaba en la agricultura y también desarrollaron lo que era la ganadería. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales desarrollaron o lograron tener una domesticación fuerte los incas? Y que eran utilizados para la carga. Y que al día de hoy todavía, en este Los caso, caballos. gente muy bien. La llama. La llama. Nos falta otra. La prima hermana de la llama. Excelente. La La cabra. alpaca. Excelente. Muy bien. Que eran utilizados como animales de carga, ¿no? Ahora, su principal gobernante era el Inca o el Zapa Inca, que generalmente era el monarca absoluto directamente de esta civilización, ¿no? Era aquel que tenía los poderes administrativos, judiciales, el que tomaba las decisiones de algunos casos dentro de su territorio, ¿no? Se ubicaron en la región actual del Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de los territorios. ¿Cómo se llamaban las personas que llevaban la información del imperio hacia todo su territorio? ¿Cómo se llamaban? Mensajeros. Los Mensajeros. chasquis. Excelente. Que eran una especie de mensajeros. Muy bien. Poseía un ejército grande y con fuertes armas, estrategias, tecnologías avanzadas para la época, ¿no? Tenían una amplia actividad artística, practicaban la arquitectura,
escultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería y justamente la música y la danza, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Que si bien es cierto, así como los incas directamente trabajaban en todas las actividades, ellos cumplían lo que son ritos religiosos, ¿no? En donde la música, la danza, generalmente eran los más vistosos. Al día de hoy, por ejemplo, cuando realizan las fiestas del Inti Raymi, ¿qué generalmente celebran ellos? Celebran las cosechas, Lice. Ya, muy bien, las cosechas, excelente. Dicen, de los frutos, de la Muy Pachamama. bien, también lo celebran, ¿no? Es una actividad que al día de hoy todavía los indígenas lo siguen realizando. Recuerden que la civilización inca prácticamente gozaba con su propio estado, ¿no? No sé si recordamos un poquito en octubre del 2019 los valores indígenas que generalmente fueron impartidos dentro de los incas y que siguen vigentes al día de hoy, ¿no? ¿Qué nos decía? No robarás, no mentirás, y el otro término que también era importante mencionar, ¿no? No serás vago, amashua, maquilla, yamasua, ¿no? Entonces, miren, son términos que generalmente nacieron dentro del Estado Inca. Ahora, vamos a hablar directamente de la organización, por favor. La organización social de los Incas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ivonne Plaza, por favor? Dice, ¿puedo yo? Sí, por Disculpe, Licen, favor. ¿cómo dijo el nombre? Señorita Ivonne. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Aló, señorita Ivonne? ¿No? Parece que tenemos problemas en la conexión, ¿no? Señorita Cristina, por favor, ayúdeme. Lorena Cristina, ¿o fue Señorita Cristina? Dijo, Lorena Cristina Lalangui. Cristina. Ya, Licen, perdón. Dice pirámide social de la cultura inca. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real con su soberano o rey llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijos. Nobleza, conformada por funcionarios del Estado, sacerdotes y familias privilegiadas de la cultura. Curacas, nobles que correspondían a las autoridades y administraciones de los estados locales, hacían de jueces y consejeros y administraban bienes, ceremonias y rituales. Pueblo, en este nivel se agrupaban los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros. Servidumbre. Aquí se encontraban los esclavos y prisioneros de guerra, quienes eran utilizados como mano de obra para el Estado. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos encontrar la organización social, ¿no? La familia real directamente que se encontraba lo que era el Inca, la nobleza, el Lauqui, el Consejo Imperial, el Lauqui que prácticamente era el hijo del Inca, ¿no? Aquí hablamos lo que era el pueblo, los Tucurcuy, el Curaca y el pueblo en general, ¿no? Que prácticamente era la forma de cómo ellos directamente trabajaban dentro de su sociedad, ¿no? Ahora, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Vamos a hablar un poco acerca de la división del territorio de los incas, ¿no? La organización territorial. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Scarlett Orozco, por favor? ¿Estamos ahí?
Señorita Sí, Lisa. Scarlett. Sí, estoy. Por favor. La organización territorial. Ese imperio estaba dividido en 4 distritos, llamados suyos, los cuales a su vez se dividían en provincias llamados guamaniks. Cada suyo o religión tenía un gobernador que cumplían funciones políticas y militares. Además, todas debían rendir cuentas al Consejo Imperial y al Inca. Muy bien, aquí tenemos las formas de cómo directamente eran dividido el territorio de los incas, ¿no? Aquí tenemos el Chinchansuyo, el Antisuyo, ¿sí? Tenemos el Continsuyo y el Collasuyo, ¿no? Ahora, en este nombre, con esta división de estos territorios, el Ecuador, ¿en qué suyo estaría? En el Chinchansuyo. Excelente, muy bien, 10 en el Chinchansuyo. Ahora, Bolivia, ¿dónde estaría? En el Continsuyo. Ya, excelente. Argentina y Chile, ¿dónde? En el Collasuyo. Excelente, en el Collasuyo, muy bien. Que de esa manera, obviamente, pues lograban controlar este territorio que era bastante extenso, ¿no? Muy bien, la organización política. ¿Me ayuda la señorita Wendy Noroña, por favor? Sí, Lisa, lo Señorita que pasa es que Wendy usted se Noroña, lo fue al ¿no internet y yo estamos? ni la escuché. Ahorita nomás se la escuchó. Mentira, es Sí, mentira. Lisa. Sí, Muy está mal bien. internet. Sí, Es ¿Verdad? Se le fue Dicen, no el se le- internet. Se le está entrecortando lo que habla. ya, muy No bien, se le vamos. escucha bien por Ahí me partes a escuchan, veces. por favor, me confirman, ¿ya? Sí, dicen ahí, sí. Bueno, muy bien, parece que el vecino no ha pagado el internet. Parece que ese ha sido el problema. Muy bien, ¿me escuchan ahí, por favor? Sí, dicen ahí, sí. ahí sí le dicen. Listo, por favor. Muy bien, ayúdeme, señorita Wendy. Organización política. Inca. Monarca supremo, el cual se considera un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo. ¿Qué estás vos, Juan Brasco, con tu mijín? Aunque heredero del trono elegido entre los hijos del Inca de acuerdo con diferentes pruebas personales que tienen que afrontar. Consejo Imperial. Departamento que asesoraba y aconsejaba al monarca. Apunchi, gobernadores regionales que respondían al Inca. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Aquí está bien determinado cómo la política estaba inmersa dentro de los incas, ¿no? El Inca, bueno, el gobernante, el Auqui, el hijo del Inca, el Consejo Imperial, el Apuni, que se le conoce, ¿no? En donde prácticamente contaban con la forma de elegir a sus representantes, ¿no? El Tucurí Rucuc, supervisor de los funcionarios del gobierno, Curacas, jefe de las comunidades que respondían al Inca como tal, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de su economía. La economía inca se basaba en la agricultura, principalmente en productos como papas, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca, frijoles. Asimismo, desarrollaron la ganadería de camélidos sudamericanos, tales como la llama, la alpaca. El Estado es quien dirigía la economía. Este era el dueño de las tierras y las repartía para el trabajo, según el número de personas en cada comunidad, ¿no?
A su vez, el Estado inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenía muy controlado todos los aspectos demográficos y de crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de nosotros ha probado o ha comido alguna vez quinoa? Yo. Yo, listen. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal Sí, es sabe la rico. quinoa? Es muy rico, profe. Sí, es rico. Excelente, muy bien. El zapallo. Yo, profe, también. Bien. Sí, Colada. dicen también Igual. colada, de Crema dulce o de sal. Encolada, Yes. dulce y de sal. Excelente, muy bien. Ahora, la yuca. También. Excelente. Dicen Encebollado, en en sancocho, yuca. buenazo. en tortillas, en todo. En Excelente, caldo de gallina. muy bien. Muy de yuca. Imaginen, estamos domingo, los encebollados con una yuquita, excelente, ¿no? Miren, al día de hoy los productos que nosotros consumimos vienen directamente de la población indígena, ¿no? Y a su vez, sus antepasados también trabajaban estos productos, ¿no? La quinoa, la yuca, el algodón, la coca, el tabaco, los frijoles como tal, ¿no? Acá otra situación importante a mencionar, ¿no? Los chamanes utilizaban la hoja de coca como alucinógeno, ¿no? Y por ende se decía que ellos entraban en un trance en donde prácticamente conversaban con los dioses, ¿no? Por ejemplo, la hoja del coca, ¿en dónde generalmente se da? Colombia. Bolivia. Ya, en los territorios de Bolivia, en la mayor parte directamente en América del Sur, ¿no? Pero eran hojas que eran utilizadas directamente también para calmar algunas dolencias, ¿no? Si bien es cierto, ahora, si hablamos directamente de la religión, ¿no? Uno de los dioses importantísimos que tenía la religión inca era directamente el sol. Pero a su vez también se mencionaba otra importante, que era Viracocha, ¿no? Ahora, religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses, pero dominaba su creencia en el dios sol llamado Inti. Pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Illapa. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez, veneraban a muchos elementos naturales, como montañas o ríos, y creían en la existencia de tres mundos: el superior, el medio y el inferior, ¿no? La cabeza de la religión era el sumo sacerdote llamado Willak Uma, quien precedía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la representación de estos dioses, ¿no? De Viracocha, de Mamacocha, hablamos también del Inti, ¿sí? Hablamos de la diosa Pachamama, ¿sí? Cómo ellos directamente eran representados en sus ritos religiosos, ¿no? Aquí tenemos el nombre de algunos de ellos: Viracocha, dios creador; Inti, dios del sol; Pachamama, diosa de la naturaleza, madre tierra; Mamaquilla, diosa de la luna; Mamasara, diosa del maíz, del alimento; Mamacocha, diosa de la feminidad; Iliapa, dios del rayo; Colyur, diosa de las estrellas; Supay, dios de la muerte; y Washim Mayuk, dios del hogar, ¿no? Entonces, miren cómo ellos representaban directamente a sus dioses, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos contaban con la representación de los fenómenos de la naturaleza como tal, ¿no? Si recordamos un poquito, las obras más importantes las encontramos en el Machu Picchu, en Ingapirca, ¿sí? Y sobre todo destacamos cómo ellos construían directamente estas obras, ¿no? La construcción de ellos era simétrica, es decir, que no tenía espacios y era perfecta. Y es algo que al día de hoy generalmente se genera lo que es la incertidumbre del caso, ¿no? De cómo ellos lograron determinar grandes construcciones sin tener las herramientas del caso, ¿no? Y obviamente tanto en los aztecas, en los mayas todavía sigue esa pregunta, ese enigma directamente de cómo realizaron estas obras, ¿no? Aquí tenemos imágenes de cómo ellos directamente realizaban los ritos al sol, los sacrificios, los juegos, las formas de comunicación y las matemáticas también, ¿no? Si recordamos un poquito,
¿Qué instrumento era necesario para llevar las matemáticas directamente en la civilización inca? El abaco. El abaco. Casi, casi. Tiene otro nombre. Y generalmente lo hacían con lo que eran, en este caso, lanas, ¿sí? Y le hacían pequeños bultos. ¿Con qué nombre se le conocía eso? Lanas. No, tenía un nombre. Y utilizaban, o sea, el abaco también lo utilizaban, pero mayormente lo hacían pequeñas, en este caso, no sogas, ¿sí? Pequeñas telas utilizadas directamente con nudos y se le conocían como los quipus, ¿sí? Que de tal manera permitían determinar la cantidad, ¿no? Entonces, miren, tanto en la astronomía, en las actividades de la agricultura, el tener una sociedad vigente dentro de un estado permitió tener un gran crecimiento. Y como ustedes saben, directamente esta cultura se terminó cuando llegó Francisco Pizarro en los años de 1532, ¿no? Atrapó a Atahualpa, pidió un rescate, hubo un enfrentamiento directo con los españoles y bueno, obviamente pues ellos derrotaron con el pasar del tiempo, ¿no? Pero al final y hasta el día de hoy, todas sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de vida directamente siguen vigentes en la población indígena, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lisa. No, profe. Excelente, muy bien. Por el tema del Lice. tiempo, sí, dígame. Tengo una consulta. Sí, claro, Para, dígame, por favor. para resolver las preguntas en el taller, en la página de la EVA, hay unas preguntas que están que no está bien definida, no hay la pregunta está confusa, están dos ahí y no, realmente ahí en esa que estuve resolviendo el taller, me salí con 8. Ya, muy bien. ¿Cuáles son las preguntas? Verá, está confundida entre los mayas y los aztecas. Ya, muy bien. A ver, vamos a revisar, por favor. Recordemos una situación importante, ¿no? En la plataforma EVA, la información para llenar nuestros cuestionarios prácticamente están, ya no sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla, tal vez? No, dice. Ya, muy bien. Ya les voy a compartir, por favor, ¿sí? Bien, pasamos, por favor, a historia. Acá. Si bien es cierto, bueno, ahí sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Muy bien. Acá. Recordemos una situación, ¿no? Los cuestionarios directamente están realizados con la información que tenemos en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí que este cuestionario vamos a trabajar directamente con la información de los mayas y aztecas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta información que tenemos aquí, tanto de esta información como de esta información, vamos a responder este cuestionario, ¿no? Ahora, el segundo nos dice, los incas y las culturas precolombinas. Directamente nosotros hablamos de esta información, ¿sí? Con la mayoría de todos estos. Recuerden que Maya, Azteca y los incas prácticamente son las culturas precolombinas. Entonces, con estas 3 temas directamente vamos a trabajar esto, ¿no? Y la unidad número 1 engloba tanto los temas de Maya y los aztecas como de las culturas precolombinas para que puedan responder. ¿Sí? Ahora, si se les presenta alguna pregunta que tal vez esté un poco dudosa en el tema de responderla, por favor, me avisan qué pregunta es y la revisamos aquí en clase. ¿Sí? Listo, muy bien. Nos quedamos hasta ahí, por favor. La próxima semana vamos a seguir trabajando en nuestro portafolio por el tema del tiempo y también a realizar una actividad, ¿no? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Ya les Hasta la otra semana.